Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por el privilegio tan especial que nos da nuevamente de reunirnos con el propósito de estudiar su palabra. Gracias damos a nuestro buen Dios, hemos avanzado ya en el libro de Vayikra. Este es el libro de Levítico y nuestra parashá de esta semana, la parashá Sab, significa ordena. Esto es relativo de esta manera a la instrucción acerca de los sacrificios y también el ordenamiento de los sacerdotes de Aarón y los hijos de Aarón. Y hay muchas enseñanzas especiales acá en esta parte de las escrituras que nos van a ayudar también a entender muchas cosas interesantes, bonitas también y que pues van a aumentar nuestra fe y nuestro deseo de comunión también con el Señor. Así que nos gozamos en este santo día de Shabbat, en el cual tenemos la bendición de tener esta comunión tan especial. El Shabbat dijimos y hemos dicho y sostenemos que es un regalo maravilloso del Señor y es una dimensión diferente y extraordinaria dentro de los días de la semana. Quisiera empezar en esta preciosa hora nuestra parashá meditando acerca del capítulo número 8. Es el último capítulo de la parashá de esta semana de Vayikra, capítulo número 8, que habla sobre la consagración de los sacerdotes y sobre algunos puntos claves que nos ayudarán también en nuestra vida espiritual. Y sabemos perfectamente de que el tabernáculo está terminado, el mobiliario está listo, la instrucción sobre los sacrificios se ha detallado de tal forma que no hay duda alguna de lo que deba hacerse. Las vestiduras sacerdotales también están dispuestas para los sacerdotes elegidos por el Señor. Y la parashá ahora habla, ¿verdad?, sobre el procedimiento que deben seguir los sacerdotes para presentar esos sacrificios. En principio pareciera repetitivo lo que se dice en las escrituras, pero en realidad no hay repetición, sino que la palabra se asegura de verdad de que los sacerdotes, los hombres, conozcamos a cabalidad cómo deben hacerse las cosas conforme a lo establecido y al propósito del Señor, para no fallar, ¿verdad? Porque deben hacerse las cosas tal como Él dice, o sea, no como está en nuestro deseo, en nuestra mente o en nuestro corazón o nuestra imaginación. O sea, no hay lugar a eso en el servicio del Señor. Así que por todo esto inicia con la consagración de los sacerdotes, de los siervos que estarán más cerca del Señor, y existen detalles que muestran no solo la elección divina del Señor, sino el nivel de servicio y la precisión con el cual éste debe presentarse. Así que empezamos entonces sobre el capítulo número 8 del libro Vayikra, que dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Toma a Aarón y con él a sus hijos, y las vestiduras, el aceite de la unción, el novillo de la ofrenda por el pecado, los 2 carneros y la cesta del pan sin levadura. Y reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. Y Moisés hizo tal como el Señor le ordenó. Y cuando la congregación se había reunido a la entrada de la tienda de reunión, Moisés dijo a la congregación: Esto es lo que el Señor ha ordenado hacer. Entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica, lo ciñó con el cinturón, lo vistió con el manto, le puso el efod, lo ciñó con el cinto tejido del efod con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral y dentro del pectoral puso el urim y el tumim. Puso también la tiara sobre su cabeza y sobre la tiara al frente su lámina de oro de diademas, la diadema santa, tal como el Señor había ordenado a Moisés. Y Moisés tomó el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todo lo que en él había, y los consagró. Con el aceite roció el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la pila y su base para consagrarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Entonces, estos primeros versos que estamos leyendo acá del capítulo número 8 del libro Vayikra
nos dan muchas enseñanzas que es bueno que nosotros entendamos. Hay que reconocer de que ellos iban a ser responsables de la dirección religiosa, por decirlo así de esa manera, para que podamos entenderlo un poquito más, o sea, del ceder, del servicio en el tabernáculo, ¿verdad? Para el servicio del Señor. Y las notas importantes que podamos observar acá con relación a ellos es el ordenamiento de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Vemos en el verso número 2 que nos muestra que todos los elementos para la dedicación y la consagración de los sacerdotes del Señor, ¿verdad? Son importantes y están dispuestos aquí en esta manera, y nos da más que un proceso abierto, nos da un ceder completo, o sea, un orden completo conforme a los requerimientos de santidad del Señor. O sea, Él nos dice exactamente cómo deben hacerse las cosas, qué debe utilizarse y cómo deben utilizarse estos elementos que se mencionan acá. El verso 3 habla de la dedicación y consagración, ¿verdad? Que es con la presencia de testigos. O sea, esto es importante porque les dice, reúne a toda la congregación a la entrada de la tienda de reunión. O sea, la presencia de testigos, o sea, iban a ser para que ellos se dieran cuenta que primero había una elección del Eterno, que el Señor es quien los está eligiendo y quien está ordenando que se haga, ¿verdad?, una consagración especial sobre ellos. Entonces el pueblo participa de esta manera. O sea, lo que el pueblo pues hace acá es que funciona como testigo en primer lugar, y lleva implícito algo muy importante, es un requerimiento hacia el pueblo de ayuda, ¿verdad?, a aquellos que han sido elegidos para el servicio del Señor. O sea, la comunidad, el pueblo, la congregación, por decirlo así de esa manera, la iglesia, así como se acostumbra a decir, debe sostener en oración y debe sostener también, ¿verdad? Deben ser testigos del cuidado de aquellos que se encuentran en el servicio del Señor. O sea, eso es lo que nos está enseñando la parte de las escrituras de acá. Los versos que le siguen, los 4 y 5, habla de los sacerdotes. Aquí los sacerdotes es igual a los servidores del Señor que fueron elegidos por el Eterno. O sea, el que sirve al Señor es alguien que el Señor está permitiendo que se acerque. O sea, no es que nosotros querramos cierta posición delante del Señor. Entonces, ya vimos a aquellos dos apóstoles, ¿verdad? Que la madre vino y les pidió al Señor Yeshua y le dice, Señor, te pido, le dice de que cuando vengas en tu reino, el uno se siente a tu izquierda, el otro a tu derecha. Pero dice, no sabes lo que pides, mujer. No, no sabes lo que pides, porque esto no está en mi darlo. O sea, esto es solo una potestad del Padre. O sea, en realidad el Señor es quien escoge, ¿verdad?, quién está cerca de Él. Entonces, cuando Él ha hecho una elección, nosotros lo que debemos hacer es sostener a aquellos a los que el Señor ha dado el privilegio de acercarse a Él para que les sirvan de una manera especial. El verso número 10, aquí en este capítulo número 8, habla de la unción del tabernáculo y de todo lo que había en él. Pero, ¿por qué había necesidad de eso, de esa consagración del tabernáculo, si era un lugar santo? ¿Verdad? Esto es porque, aunque los constructores hayan sido elegidos por el Señor, ¿verdad?, no dejan de ser hombres y también tienen, ¿verdad?, sus cosas como humanos, y es importante que lo reconozcamos de esa manera para poder saber que todas las cosas que los hombres tocan muchas veces las contaminamos, y es necesaria su consagración también y su purificación. Acá se produce la consagración. La consagración implica apartados, dedicados para el servicio del Señor. Eso es lo que implica la palabra consagración. Y eso era lo que iba a suceder con los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿verdad? Y se presentan ahora sí los sacrificios. O sea, esto es interesante porque el libro de Vayikra, aquí en esta parte, ya vimos cuáles eran los sacrificios. Primero define los sacrificios en los primeros capítulos que vimos la semana anterior con relación al libro de Vayikra, y ahora está diciendo cómo deben hacerse. O sea, qué es lo que significa cada uno de ellos y cómo deben hacerse. O sea, de esa manera, pues, como les digo, parece repetitivo, pero en verdad lo que el Señor está haciendo es asegurándose de que ellos lo entiendan perfectamente, y es algo que nos conecta directamente con la Haftarah, y lo vamos a ver específicamente porque a través de los sacrificios hay un entendimiento especial, ¿verdad? Que es lo que el Señor les dice también en Jeremías.
la captará, vamos a llegar a eso en un momentito. Entonces, estos sacrificios que se presentan, aquí en los versos 14 y 15, vemos acá, entonces dice, trajo el novillo de la ofrenda por el pecado. Y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del novillo por la ofrenda por el pecado. El verso 15 dice, después Moisés lo degolló y tomó la sangre y con su dedo puso parte de ella en los cuernos del altar, dice, por todos lados, y purificó el altar. Luego derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo consagró para hacer expiación por él. Ahora, es importante entender que existe la necesidad del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados a través del sacrificio. Un sacrificio que permita la reconciliación del hombre con su creador, ¿verdad? Esta comunión perdida a causa del pecado, y entonces acá se presenta un novillo por el pecado. Esto se cumple, ¿verdad? Específicamente en la obra expiatoria de nuestro bendito Yeshua HaMashiach. Entonces entendemos esa parte de esa mejor manera de cómo el Señor quiere que se haga y por qué. O sea, aquí hay entendimiento entonces en esto. Los versos 16 y 17 dicen cosas muy interesantes y habla específicamente de la quema, ¿verdad? Del sebo que cubre los órganos vitales. Mire lo que dice. Tomó también toda la grasa que había en las entradas y el lóbulo del hígado y los dos riñones con su grasa y los quemó Moisés sobre el altar. Pero el novillo con su piel, su carne, su estiércol lo quemó en el fuego fuera del campamento, tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces presentó el carnero el holocausto y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza de este. Ahora, esto es sumamente importante porque se quema, ¿verdad? El sebo que cubre los órganos vitales en el altar. O sea, el resto del novillo se quemaba fuera, de acuerdo a lo que dice la escritura. ¿Por qué? Porque los órganos cubiertos con la grasa son estos mismos órganos que manifiestan las emociones en el hombre, que son los que nos hacen pecar. O sea, todos aquellos, ¿verdad? Aquellos órganos que nos comprometen. Y sí, y si están recubiertos con grasa, con sebo, no funcionan correctamente. Eso quiere decir que nuestras emociones se verán distorsionadas y por eso es necesario también que sean quemados. O sea, esas emociones del hombre, las que nos hacen pecar, deberían ser quemadas totalmente, ¿verdad? En el altar. O sea, es como traerlos a la obediencia a Mashiach. Y quizás ese era el pensamiento que tenía también Pablo cuando escribió su segunda carta a los Corintios, capítulo número 10 y verso 5. O sea, esto es sumamente importante porque en verdad todo se conecta en las escrituras, y cuando vemos y conocemos la Torá y vemos cómo escribieron también los apóstoles con relación a esto, entonces podemos entender mejor cuál era el mensaje de ello, ¿verdad? Y por qué habían escrito eso que aparece aquí en las escrituras. Entonces, segunda carta a los Corintios, capítulo número 10, verso 5 dice, destruyendo, dice, especulaciones y todo razonamiento altivo, todo aquel razonamiento que no alaba al Señor, que trata de encumbrarnos o que trata de hacernos ver como personas muy santas o muy especiales, ¿verdad? Son esos pensamientos y son causa de las emociones que nos traicionan, ¿verdad? Entonces suceden estos pensamientos. Entonces, ¿qué hay que hacer? De acuerdo a lo que dice Pablo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo. Imagínense ustedes, razonamiento altivo. ¿Y qué hace ese razonamiento altivo? O sea, lo que hace ese razonamiento altivo es que desafía al Señor, porque dice, todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia a Mashiach. O sea, eso es, ¿verdad? Todos esos pensamientos que nos traicionan, esas cosas que se levantan en contra del Señor, se oponen al Señor, ¿verdad? Que suceden en nuestra vida, lo que hay que hacer es traerlas cautivas, dice, a la obediencia al Señor para que estas cosas sean destruidas completamente en nuestra vida. ¿Y qué es lo que se quiere evitar con esto? Entonces, ¿qué se quiere evitar? Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo número 17, verso 29. Siendo pues linaje de Dios, o sea, siendo un linaje, siendo un pueblo de Dios, ¿verdad? No
debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata, piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. ¿Qué es lo que sucede con esto? Lo que debemos evitar esto es caer en idolatría, porque todos esos pensamientos, todas esas emociones y todas esas malformaciones y malos deseos que suceden en nuestras vidas a causa de el mal funcionamiento de nuestros órganos que son encargados de hacernos sentir las emociones, pues deben evitar realmente que caigamos en idolatría, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata esto que estamos hablando? Se trata de quemar, se trata de volver cenizas las emociones humanas que se utilizan o pueden, ¿verdad? En algún momento obstaculizar, ¿verdad? La adoración en el servicio del Señor, ¿sí? Esto para que no interfieran o traten de influir, ¿verdad? En el servicio del Señor. ¿Por qué? Porque no hay lugar para el invento o las emociones del hombre para servir al Señor. ¿Por qué? Porque puede llevarlo a la idolatría. Eso es lo que puede pasar. Ahora, con todo el respeto, amados hermanos, con todo el respeto, miren a todas las congregaciones, denominaciones, iglesias, grupos, células, como usted le llame, de veras, pongámonos a pensar un momentito y verifiquemos a la luz de las escrituras, no lo que dicen los líderes terrenales, sino lo que dicen las escrituras, si en verdad estamos haciendo conforme a lo que el Señor ha mandado. Esto es muy interesante, hermano, lo que les estoy diciendo, porque lo conecta otra vez con, como les decía, con la Haftarah, y les voy a leer lo que dice acá el profeta Jeremías, ¿verdad? Que es del verso 21 al 34. Oigan lo que dice, y ahí se van a dar cuenta ustedes de esto, del por qué el Señor hace este reclamo. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadid, dice, vuestros holocaustos o a vuestros sacrificios y comed la carne, dice. Porque yo no hablé a vuestros padres ni les di órdenes, dice, ni ordené nada en cuanto a los holocaustos y sacrificios. El día dice que los saqué de la tierra de Egipto. O sea, él no habló nada de eso, sino que los sacó y los llevó al monte Sinaí. ¿Y qué fue lo que hizo al monte Sinaí? Habló con ellos. ¿Y qué fue lo que les dio? Una palabra, les dio una Torá, les dio mandamientos, les dio ordenanzas. Eso fue lo que les dio. Los sacrificios vinieron mucho tiempo después. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de los sacrificios el Señor nos habla porque nos está dando un mensaje. Esto es lo que está diciendo. Ahora bien, dice, o sea, dice holocaustos y sacrificios el día que los saqué de la tierra de Egipto. No, sino que esto es lo que les mandé diciendo. Oigan, esto es lo que les mandé diciendo. ¿Qué mandó? Escuchad mi voz, dice, y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo y andaréis en todo, dice, en todo camino que yo os envié para que os vaya bien. Miren, o sea, esto es interesante, o sea, lo importante en todas las cosas que hacemos es tratar de escuchar la voz de Dios, tal vez no tratar, sino escuchar la voz de Dios y hacer, ¿verdad? O sea, ¿qué hacer? ¿Verdad? Que cada vez que hagamos algo debemos de pensar, ¿verdad? En lo que estamos haciendo, ¿verdad? De tal manera que podamos agradar al Señor. ¿Es lo que el Señor mandó en su palabra? Sí, amén. O sea, no es lo que mandó en su palabra. Bueno, ¿por qué lo hacemos? O sea, cuestionarnos esta parte, ¿verdad? Pero entonces lo que sucede es de que ya los sacrificios se volvieron como una rutina que según ellos era para agradar al Señor, pero su corazón estaba lejos de él, como que el Señor quería sacrificio. No, lo que el Señor estaba es diciendo lo que él quería. Miren, escuchen mi voz. Escuchen mi voz, dice, y seré vuestro Dios. Ahora, lo importante de todo eso de escuchar la voz, dice, es para que anden en todo camino el Señor que yo les mandé, para que les vaya bien. O sea, es para vuestro propio beneficio. Esa es la exhortación que está haciendo acá el Señor a través de Jeremías, verso 24. Mas ellos, dice, no escucharon, ni inclinaron su oído, sino que anduvieron en sus propias, dice, deliberaciones y en la terquedad de su malvado corazón, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Eso es idolatría. Esto es idolatría. Y miren, aunque sea muy
muy especial según nosotros lo que estamos pensando en lo que hacemos, ¿verdad? En los servicios que hacemos muchas veces. Pero si no está conforme a la palabra del Señor, no da fruto, o sea, no rinde realmente lo que el Señor ha mandado, o sea, no, porque ese es producto de la terquedad del corazón. Estamos haciendo según nosotros lo mejor, pero es terquedad en nuestro corazón. Así lo voy a hacer yo y qué, ¿verdad? Por decirle al Señor, o sea, no podemos hacer eso delante del Señor, el gran Rey, el gran Dios del universo. Verso 25 dice: desde el día en que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado a todos mis siervos los profetas, madrugando cada día y enviándolos, pero no me escucharon ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz y hicieron peor que sus padres. Les dirás, pues, todas estas palabras, dice, mas no escucharán. O sea, ellos no están acostumbrados a escuchar. O sea, de todas maneras sabía que decírselo porque iba a servir como testimonio de que el Señor se los advirtió. Por eso dice, les dirás, pues, les dirás implica habla para que escuchen. Pero ¿qué pasa? Les dirás, pues, todas estas palabras, mas no escucharán. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a escuchar y a hacer la palabra del Señor. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás, esta es la nación que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó corrección. Dice, ha perecido, dice, la verdad, ¿sí? Esa es la palabra pura, ha sido cortada de su boca, o sea, la verdad, la Torá, los mandamientos fueron cortados de su boca. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Jeremías? Dice, córtate tú el cabello y tíralo. Y dice, entona una endecha en las alturas desoladas, porque el Señor ha desechado y abandonado la generación objeto de su furor. Porque los hijos de Judá, dice, han hecho lo que es malo ante mis ojos, declara el Señor. Han puesto sus abominaciones en la casa que es llamada por mi nombre, profanándola. Han edificado en sus lugares altos a Tofet. Oigan, los sacrificios que los contaminaron completamente y lo hicieron, ¿verdad? Y los inclinaron hacia la idolatría. Los altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, dice, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé. Ni dice, ni pasó por mi mente. ¿Cómo se les ocurre hacer eso si ni siquiera pasó por mi mente? Tenemos a Manasés, que fue uno de los peores reyes, ¿verdad? Que ha tenido Israel, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? Él quemó a sus propios hijos, imagínense ustedes, sacrificó a sus propios hijos de esa manera. Entonces ahí pueden ver ustedes la terquedad del corazón del hombre. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo más adelante eso también, sacando conclusiones muy especiales para la edificación de nuestra fe. Entonces, ¿de qué se trata? Otra vez, se trata de quemar, volver cenizas las emociones humanas para el servicio del Señor, para que no interfieran o no traten de influir. O sea, no hay lugar para el invento, las emociones del hombre para servir al Señor, porque puede llevarlo a la idolatría. Y esto fue lo que pasó, de acuerdo a lo que leímos acá y que nos dice el profeta Jeremías, de acuerdo a lo que les decía al principio de esta pequeña meditación. Así que una vez se presenta la ofrenda por el pecado, se pasa al sacrificio olajo. O sea, este es el holocausto, así se le conoce, y esto implica la consagración total al Señor, elevándole a un nivel superior. Y por eso es que este sacrificio se quema completo en el altar. O sea, esta es una de las características del sacrificio olajo. O sea, se quema completamente de acuerdo a lo que dice el verso 21, otra vez, de Levítico capítulo número 8. Entonces, una vez presentados los dos sacrificios, se produce el tercero, que es denominado, oigan, esto es interesantísimo, o sea, se presentó el sacrificio por el pecado y el sacrificio por el holocausto. Ahora, una vez presentados esos dos, ahora se presenta un tercero, que es denominado el sacrificio de la consagración en unas partes, que es conocido como el sacrificio de paz, o sea, un sacrificio shelamim. O sea, esto es volver a la comunión, volver a tener paz. Y el sacrificio shelamim se presenta con varias intenciones, de acuerdo a las escrituras. Si este sacrificio es un sacrificio que se hace por agradecimiento, si es un sacrificio que se hace por voto, ¿verdad? Si es un sacrificio especial por un compromiso, entonces acá en esta parte, a partir
del capítulo número 7, verso 11. Ahí está, esta es la ley del sacrificio de la ofrenda de paz, o sea, Shelamim, que será ofrecido al Señor. Y si se ofrece en acción de gracias, aquí está que hay que hacer. Si la ofrenda es por un voto, el verso 16 dice, pero si el sacrificio de su ofrenda es por un voto, una ofrenda voluntaria se comerá el día que ofrezca. Entonces, da las instrucciones del sacrificio Shelamim. Ahora, esto es bien interesante porque el sacrificio Shelamim es un sacrificio muy, muy especial. Esto implica que una vez que son expiados los pecados y promover la consagración completa, en este caso los sacerdotes, se produce lo que dice Romanos 1 y 2. Por tanto, hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos, dicen, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Otra vez, lo que le está diciendo Jeremías al pueblo nos lo dice aquí en esta parte Pablo también, que es vuestro culto racional. Pensemos en lo que estamos haciendo, o sea, hagamos las cosas, ¿verdad? Con entendimiento. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. No os conforméis, dice, a las cosas de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es, dice, agradable y perfecta. Así también entonces se puede entrar al reposo, ¿verdad? Del Señor. Es una ofrenda Shelamim, una ofrenda de paz al reposo del Señor. Y se produce la ofrenda de paz por la reconciliación y el haber vuelto a la comunión con el Señor. O sea, esto es interesante porque cuando hay un milagro, cuando sucede algo especial en mi vida, pues yo puedo hacer una ofrenda Shelamim. Y entonces aquí está. Verá que las características de la ofrenda Shelamim es que era una ofrenda que se comía, ¿verdad? Que se comía con más gente, o sea, se invitaba gente. ¿Para qué? Para dar testimonio y alabanza, para que la adoración al Señor creciera a través de los invitados a causa del bien que el Señor nos había hecho. O sea, es interesante que en las ofrendas de paz, una de las características era esa, invitar, para que vinieran, para que la alabanza del Señor fuera más grande a causa del grande amor que el Señor había manifestado en nuestra vida. Así que al leer esta parte y en el libro de Paikra, capítulo número 7, ¿verdad? En los versos 15 al 20 dice, ahora sí miremos, en cuanto a la carne del sacrificio de sus ofrendas Shelamim, ofrendas de paz, en acción de gracias, se comerá el día que se ofrezca, no dejará nada hasta la mañana siguiente, pero el sacrificio, si el sacrificio de su ofrenda es por un voto o por una ofrenda voluntaria, dice, se comerá en el día que ofrezca el sacrificio y al día siguiente se podrá comer lo que quede. Pero lo que quede de la carne del sacrificio será quemado al fuego al tercer día. De manera que si se come de la carne del sacrificio, las ofrendas de paz al tercer día, el que ofrezca no será acepto ni se le tendrá en cuenta, será cosa ofensiva y la persona que coma de ella llevará su propia iniquidad. ¿Qué es esto? Aunque sea una ofrenda Shelamim, una ofrenda de paz, esta tiene su ceder, esta tiene su orden y debe hacerse conforme lo que el Señor está estableciendo. Miren, hermanos, esto es muy, muy especial. Nos dice cuán importante y santa es la ofrenda de paz. O sea, el hecho de que sea de paz no implica que sea menos importante en cuanto a la santidad y lleva del mismo modo el mismo nivel de atención y no debe tomarse a la ligera. Hay un ejemplo extraordinario acá en las escrituras, ¿verdad? Que se refiere a una ofrenda Shelamim, a una comida Shelamim, en la cual nuestro bendito Yeshua participa. Y esta está en Juan capítulo número 12. Así que vamos a ir a Juan capítulo número 12, los versos del 1 al 12 en adelante. Miren esto. Hay un personaje muy especial que ustedes van a ubicar muy rápidamente. Entonces Yeshua, 6 días antes de la Pascua, o sea, 6 días antes de ese Pesaj, vino a Betania donde estaba Lázaro, el que Yeshua había resucitado de entre los muertos. Aquí vemos. En un lugar específico es Betania, ¿verdad? Otro personaje importante es Lázaro. ¿Qué había pasado con Lázaro? Él había sido resucitado de los muertos. Óyeme. Y le hicieron una cena allí. ¿Sí? O sea, una cena. Esta es una comida Shelamim que en principio pudiera ser,
¿verdad? Una ofrenda shelamim en agradecimiento, ¿sí? En agradecimiento por la resurrección de Lázaro. Y miren qué evento, o sea, era necesaria una celebración así, porque Lázaro había vuelto a la vida, ¿verdad? Entonces dice, porque dice Yeshua había resucitado entre los muertos y le hicieron una cena allí y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando, o sea, esta es Miriam, era la hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? Tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho. Oigan, dice que ella llevaba tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Yeshua y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia, dice, del perfume. Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le había de entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto porque no porque se preocupara por los pobres, sino que era ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de los que le echaban en ella. Entonces Yeshua dijo, déjala, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces, dice, la gran multitud de judíos se enteró de que Yeshua estaba allí y vinieron no solo por causa de Yeshua, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos, pero los principales sacerdotes resolvieron matar a Lázaro, ¿verdad? También porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Yeshua. O sea, hay muchas cosas interesantes acá. Primero, debemos de entender de que esta era una comida shelamim, o sea, y se menciona, ¿verdad? Se cuenta que esa comida shelamim era en agradecimiento a algo muy especial, y vaya si no, o sea, esto es el haber vuelto a la vida, o sea, es la resurrección de Lázaro, o sea, hay mucha enseñanza aquí en esta parte, y la primera que debemos de entender es de que dice que esto fue en Betania, y resulta que Betania es un nombre que tiene una palabra compuesta que es Bet-Ani, o sea, en otras dice Betania, pero es Bet-Ani. Esa significa casa de frutos, pero también significa casa de aflicción, o sea, casa de los afligidos, de los pobres. O sea, era un lugar donde vivían los más pobres, lo que implica que Yeshua estaba teniendo sus últimos momentos antes de ser sacrificado con los pobres. O sea, él no se quedó en Jerusalén, sino que se fue con los pobres, ¿verdad? Y de esta manera vemos acá de que está teniendo ese lugar, o sea, se fue a los lugares con los más afligidos. O sea, el Señor siempre está con los más afligidos. O sea, es interesante esta parte. Dice que Miriam sacó una libra de perfume carísimo, era de nardo puro. O sea, eso no se daba en Israel, sino que venía de otro lado y los echó a los pies del Señor y se los secó con sus cabellos. O sea, esta parte del nardo es muy especial porque venía de muy lejos. Ahora, en aquel tiempo se acostumbraba, como acostumbraban mis abuelitos cuando yo era niño, que en algunas de las vasijas o en algunos lados en la casa, o quizás algunos pórticos, pero algunos espacios en las casas, se guardaba parte del dinero. O sea, ahí era, ¿verdad? Donde en algunos lugares especiales se guardaba también y se acostumbraba a tener los bienes, ¿verdad? Y mucho de esto se guardaba incluso en especies, ¿verdad? Así como el nardo, esto era carísimo. Porque de acuerdo a lo que dice acá, dice que este costaba 300 denarios. O sea, esto es importantísimo porque aquí dice en el verso 5, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios? Imagínense, o sea, que él sabía, ¿verdad? El tipo de perfume que era y sabía lo costoso que era. Entonces, esto era, por decirlo así de esa manera, como el... la seguridad económica de la familia de Miriam, o sea, Lázaro y Marta, aquí en esta parte. Y de acuerdo a lo que nos dice acá, ¿verdad? Una nota especial de que un denario valía aproximadamente 4 gramos de plata. O sea, un denario es el equivalente al salario de un día de una persona. Pueden imaginarse ustedes entonces. Y valía 300 denarios. O sea que en esos 300 denarios equivale
al trabajo de casi un año de una persona. Imagínense, o sea, todo lo que tenía que ahorrar para poderlo comprar era imposible. ¿Y dónde estaban? Estaban en un lugar de una casa, ¿verdad? De aflicción, la casa de los pobres. O sea, de acuerdo a lo que vemos aquí en esta parte, esta quizás podía haber sido toda la seguridad económica, podía haber sido todo el bien, toda la fortuna, no solo quizás de Miriam, sino que también del resto de la familia. O sea, ¿y qué fue lo que hizo? La puso a los pies de Yeshua. O sea, todo lo que tenía lo puso a los pies de Yeshua. O sea, todo lo que traía, o sea, todo, absolutamente todo lo puso a los pies de Yeshua. O sea, bien interesante esta parte que estamos leyendo que sale precisamente en esta comida Shelamín, una comida de agradecimiento que entiende, Señor, todo es tuyo y esto también. Entonces, pocos entendieron, quizás solo Miriam en este momento, de que Yeshua moriría en ese Pesaj. Faltaba muy poco para eso. Y el verso 7 dice, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? Que era ungido para la sepultura, para su sepultura. O sea, interesante lo que se ve a raíz de estos sacrificios. Por eso dice el Señor, no, pero escuchen, escuchen. O sea, hay mensaje aquí en esta parte. Y eso es lo que el Señor está queriendo que nosotros también entendamos. Entonces regresamos ahora a Vallecra, regresamos a Levítico capítulo número 7 y los versos del 1 al 7 habla y fortalece el concepto de la ofrenda por la culpa. Dice, esta es la ley de la ofrenda por la culpa, es cosa santísima. El lugar donde se degüellen el holocausto ha de degollar la ofrenda por la culpa y el sacerdote rociará su sangre sobre el altar por todos lados. Luego ofrecerá de ella toda la grasa, la cola gorda, la grasa que cubre las entrañas, los dos riñones con la grasa que hay sobre ellos y sobre los lomos quitará el lóbulo del hígado con los riñones y el sacerdote los quemará sobre el altar como ofrenda encendida para el Señor. Es ofrenda por culpa o por la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes puede comer de ella. Se comerá en un lugar santo, es cosa santísima. La ofrenda por la culpa es como la ofrenda por el pecado. Una misma ley hay para ambas. El sacerdote que hace esta expiación, dice, con ella le pertenecerá. O sea, esto es lo que el Señor se los había dado, ¿verdad? Como parte, pues, de lo que él había establecido como una ofrenda para los sacerdotes. O sea, esto habla de ese y fortalece ese concepto que les decía, ¿verdad? Por la culpa y remarca que la culpa es producida por el pecado. Sí, esto es así, por eso hay una misma ley y el pecado lleva implícito el involucramiento, como decíamos, de las emociones representado por la grasa en los órganos vitales que generan las emociones. Miren, cuando nos empezamos a emocionar, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas debemos de ver qué estamos haciendo aquí. Mi emoción es en base a lo que dice la palabra del Señor, es mi alegría, mi emoción, o yo mismo estoy generando esta emoción por algo en mi carnalidad. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, es interesante que la parasha hable de los sacrificios a presentar, su forma y sus efectos, ¿sí? Pero empieza hablando, de acuerdo a lo que vimos, de la defraudación también del hombre sobre su prójimo, de acuerdo a lo que nos dice aquí el libro de Vallecra, capítulo número 6, versos del 1 al 7. O sea, dice, entonces habló el Señor a Moisés diciendo, cuando alguien peque y cometa una falta contra el Señor, engañando a su prójimo en cuanto a un depósito o alguna cosa que se le ha confiado o por robo o por haber extorsionado a su prójimo, dice, o ha encontrado lo que estaba perdido y ha mentido acerca de ello y ha jurado falsamente de manera que peque en cualquiera de las cosas que suele pecar el hombre. Oiga, esto es importante. Será entonces que cuando peque y sea culpable devolverá lo que tomó al robar y lo que obtuvo mediante la extorsión o el depósito que le fue confiado, dice, o la cosa perdida que ha encontrado o cualquiera cosa, dice, acerca de la cual juró falsamente, hará completa restitución de ello y le añadirá una quinta parte más, se le dará, dice, al el que le pertenece el día que presente su ofrenda por la culpa, ¿ya? Entonces dice, traerá al sacerdote su ofrenda por la culpa para el Señor, un carnero sin defecto,
del rebaño conforme a la evaluación, dice, como ofrenda por la culpa. Entonces, con relación a esto, diremos, hermano, primero, se peca primeramente contra el Señor. Esto es lo que dice el verso número 2. Muchas veces no consideramos esto. Creemos, ¿verdad?, que nuestras faltas y nuestras maldades son hacia nuestro prójimo. Y sí son a nuestro prójimo. Pero, sin embargo, la Torah nos enseña que es primeramente contra el Señor. Segundo, el engaño lleva a la mentira y nos enreda en la falsedad, la cual es contraria a la verdad. O sea, traducido en el lenguaje bíblico es igual a errar en el blanco. O sea, no hacer lo correcto, no hacer lo que el Señor me manda que haga en su palabra. Tercero, hay que considerar que toda la transgresión debe resarcirse, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, debe pagarse, remediarse, ¿verdad? Esto es lo que dice la escritura. Cada vez que hagamos algo entendemos de que eso pasa, de qué difícil es para nosotros esto, y siempre nos dejamos llevar por nuestra carne y nuestras emociones en este sentido, ¿verdad? Entonces, el proceso que se nos enseña aquí es primero pedir perdón, resarcir y después presentar la ofrenda. Este fue el mismo concepto que nos enseñó el Señor Yeshua en Mateo capítulo número 5, verso 22 al 26 también. Entonces, bendito sea el nombre del Señor que nos ha dado toda esta enseñanza. Amados hermanos, sigamos leyendo y sigamos disfrutando el santo día de Shabbat y saquemos las mejores lecciones para nuestra vida, pues en esta palabra santa. Voy a bendecir a su pueblo, al pueblo del Eterno, al pueblo del Dios vivo y verdadero, y que el Señor nos ayude a ser mejores cada día. Vamos a dar la bendición. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre cada uno de ustedes, les encamine con paz y con bendición en la tierra de los vivientes y les permita ver el bien de Jerusalén en sus días. Los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua Mashiach Melech Israel. Amén. Shabbat shalom, amados hermanos, que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes. Amén.